Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de Viajando conmigo por Japón. Bueno, como os pregunté por la pestaña comunidad y me dijisteis que si os gustaría que subiera vídeos de este tipo, pues aquí me tenéis. Este es el primer vídeo de esta serie y creo que voy a hacer 3. Este primer vídeo está dedicado a Osaka, a Hiroshima y Miyajima. Una de las cosas que más odio a la hora de viajar es hacer la maleta. Me encanta viajar, pero me aburre demasiado hacer la maleta y siempre la suelo dejar para el último día. En este viaje, como iba a ser muy largo, iba a necesitar muchas prendas. Por eso decidí hacer la maleta de otra forma. Empecé a buscar en internet y encontré este método. Primero estoy doblando toda la ropa de una manera que ocupe lo menos posible. He comprado como unos compartimentos que es para tener la ropa organizada. Esto también lo hice porque durante el viaje íbamos a ir de un sitio a otro. Entonces por eso quería tener la ropa más organizada y cuando tuviera que coger algo pues saber dónde está del tirón. Y ya estoy en el aeropuerto. Es el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez. Y bueno, yo no soy de Madrid, pero los vuelos salían desde aquí, así que tuvimos que venir hasta aquí. El primer vuelo que íbamos a coger, porque no era un vuelo directo hasta Japón, sino que paraba en Beijing, así que tuvimos que esperar luego en China 1 hora y media, creo que fue, y de ahí cogimos otro vuelo hasta Osaka. Nada más llegar yo estaba ya tocando la pantallita, pero vamos, que tenían muy pocas películas en español. Pero bueno, suerte que me traje el iPad y pude ver series. Al ratito de montarnos, como 1 hora después creo que fue, ya nos trajeron la primera comida y esta fue la mejor con diferencia de todas las demás. Y si esta fue la mejor, ya os podéis imaginar la siguiente. Prácticamente me lo comí todo, pero en la siguiente comida no me comí nada. Solo comí las frutas porque lo demás no me gustó nada. La patata estaba cruda y vamos, nefasto. Pero bueno, el vuelo se me hizo larguísimo. Fue un vuelo de 10 horas, creo. Porque como salimos de España a la 1 de la tarde, no tenía sueño. Pude dormir como 1 hora, pero vamos, que lo que tenía que haber hecho es dormir bastante porque al llegar allí iba a ser de día, otra vez. Pero bueno, no tuvimos jet lag, la verdad. Lo que hicimos al llegar fue dejar las cosas en el hotel. Nos alojamos en un hotel muy cerca de la estación de Namba, así que pudimos ir andando a Dotonbori, que eso fue lo que hicimos el primer día, andar por las calles y ver un poco cómo eran las cosas. Y ya luego por la noche nos fuimos a dormir. Lo primero que compré fue este pescado que está relleno de alubias rojas, algo que allí es muy típico. A mí me sabía como castaña y algo muy muy dulce. No estaba súper malo, pero le daría como un 6. Luego pasamos por esta calle, como veis, está todo lleno de luces, sonidos, muchísimo jaleo, es que parecía que estábamos en las ferias. Y aquí me compré los takoyaki, que tenía muchísimas ganas de probarlo. Y estos sí que estaban buenísimos. Algo muy típico de allí, como estáis viendo, es que todos los restaurantes tienen las fachadas decoradas con lo que venden, o sea, la especialidad, por ejemplo, el cangrejo o el pulpo. Vamos, tienen todo lleno de luces, de figuras, como para atraer a gente.
Y aquí os enseño la avenida típica de Osaka. Este es el canal típico de las postales. Y alrededor, como veis, está todo lleno de paneles de luces y el famoso Glicoman. La verdad que me encantó esta parte de la ciudad y bueno, estuvimos comiendo cositas que íbamos pillando por el camino y ya volvimos al hotel para descansar. Al siguiente día lo primero que hicimos es levantarnos temprano y visitar este santuario que estaba justo al lado del hotel. Es el santuario Namba Yasaka y es el famoso santuario con la cabeza de león, aunque a mí me parecía que era un dragón, por lo visto es un león. En este momento no había nadie, como veis, y se respiraba una tranquilidad. Tenían una musiquita de fondo y se escuchaban los pájaros. En los viajes me encanta levantarme temprano y aprovechar el tiempo. También aquí anochecía como a las 5 y eso es algo que te limita bastante porque ya una vez que se hace de noche hay sitios que cierran y por eso me gusta levantarme temprano. De aquí nos fuimos directo al metro, batallamos un poco para comprar el primer ticket, pero bueno, ya luego le fuimos cogiendo el truco y con la ayuda de Google Maps, la verdad no es tan difícil. Y la siguiente parada es el castillo de Osaka. Alrededor del castillo está todo lleno de agua y está rodeado como de un parque enorme, está muy chulo. Estuvimos un rato paseando por los alrededores y nos quedamos un rato sentados delante del castillo porque es impresionante con los detalles de oro y la construcción en sí es impresionante. Y bueno, cuando nos íbamos encontramos unos puestos que vendían dorayakis y me compré uno. Este sí era de chocolate, pero un chocolate más gelatinoso y la verdad no me gustó mucho, pero bueno, estaba bien. De aquí volvimos a coger el metro. Nos paramos en esta parada súper bonita. Como veis, está toda llena de mosaicos de azulejos. Nos paramos aquí porque lleva a un parque que es precioso. Y bueno, paseando por el parque también nos encontramos estas escaleras que también están decoradas con mosaicos de azulejos. Me recordó mucho a Barcelona. Caminando llegas a este hermoso lugar que tiene el molino de fondo y estas bonitas flores. Bueno, en octubre tenía estas flores, que es cuando yo lo visité, pero creo que dependiendo de la estación del año tiene diferentes flores. La verdad que es un lugar muy muy bonito y los recomiendo mucho visitar. Había también gente pintando al aire libre. Y bueno, ya no solo esta parte, sino que todo alrededor estaba lleno de árboles y de plantas. Y la verdad que se pueden ver muchas cosas. Antes de seguir nos sentamos en
en una parte de este parque porque también había mucha gente haciendo picnic y comimos algo para reponer fuerza. Supuestamente estos árboles estarían de color un poco más del otoño, pero no estaba haciendo un tiempo muy otoñal, ya os digo que hacía mucho calor y entonces las hojas como que todavía no habían cogido ese color característico, pero igualmente fue muy bonito. Lo siguiente que visitamos fue el santuario de Sumiyoshi Taisha. Bueno, yo no sé si estoy pronunciando bien los nombres, pero bueno, algunos os lo pondré en pantalla. Este es el famoso santuario por el puente con el reflejo del agua, parece un tambor. Luego os lo enseño. Y creo que este santuario es uno de los más antiguos de Japón, si no me equivoco. Dentro de este recinto hay varios santuarios y tiene varias cosas que visitar. Al entrar nos dieron como un panfleto donde te informaba de todo lo que había dentro del recinto. Algo también muy conocido de aquí es la zona donde están las piedrecitas con los kanjis. Supuestamente tienes que ponerte a buscar los 3 kanjis, o sea, las 3 piedrecitas con estos kanjis, y así pues te das suerte supuestamente. Y si los encuentras, los puedes meter en estas bolsitas y es un amuleto. La verdad que yo no me iba a poner a perder el tiempo y buscar las piedras, pero es verdad que había mucha gente buscándolas y yo lo que hice fue coger un montoncito y si tenía suerte bien y si no también. Y la verdad no tuve suerte, así que nada. En una zona más alejada estaba esta parte donde había 3 piedras que se supone que tienes que pedir un deseo frente a ella y levantarla. Si la piedra te parece que pesa, es que no se va a cumplir tu deseo. Y si la piedra es un poco más ligera, es que sí se va a cumplir. La verdad que levanté 2 veces la piedra y la primera me pareció que pesaba y la segunda parecía que no me pesaba tanto. No sé si esto es cuestión de que como ya la había cogido ya sabía cuál era el peso, entonces me pesaba menos, o no sé, pero a mí sí que me pareció que pesaba menos la segunda vez. De aquí nos fuimos al mercado de Kuromon, que es uno de los mercados más famosos, y íbamos a comer por aquí porque habíamos leído que era una buena zona para comer. La verdad no lo recomiendo. No es un sitio que te apetezca comer porque también hay mucho olor a pescado. Si para ti no es un inconveniente, pues bueno, pero no lo veo como un buen sitio para comer para mí. Es cierto que hay algunos restaurantes que están muy bien, que están como por dentro, pero hay otros como que no me gustaron mucho. Después de comer fuimos al templo Shiten-noji, que es un templo budista, y lo pillamos cerrado porque no me acuerdo qué hora era, pero ya estaba cerrado. Y lo pudimos ver por fuera, eso sí, era muy bonito, pero este templo no lo pudimos ver abierto. Hubiera estado bien, pero como ya no teníamos tiempo otros días y íbamos a ver muchos templos en Kioto, decidimos no volver. Aún así pudimos disfrutarlo por fuera y fue muy bonito. Volviendo al centro, vimos la torre de la radio, la torre Tsutentaku. La verdad que está muy chula. Y luego pues paseamos por las calles. Este día también compramos la típica tarta de queso que os estoy enseñando aquí. Y bueno, mis expectativas eran muy altas porque lo había visto por todos lados. Y os digo que no me gustó para nada. Le doy como un 4. Es una tarta esponjosa, como un bizcocho. Tiene unas pasas abajo y sabe muchísimo a huevo. A mí a queso no me sabía para nada y a mí por lo menos no me gustó mucho.
En este día decidimos visitar el Parque Minot. No sé cómo se pronuncia, ya os digo que estoy pronunciando las cosas como creo yo, que seguro no se pronuncian así. Pero bueno, este parque fue una de las cosas que añadí a mi itinerario porque lo había visto en internet. No es algo que suele visitar la gente, pero yo sí quería visitarlo porque me encanta hacer sendero, y en otoño supuestamente se veía todo como en tonos rojizos, amarillos, pero como os digo, hacía un tiempo muy cálido, aún no era tiempo de cambio de hoja, aunque sí pudimos ver algunas hojitas ya asomándose en color rojo. Y este parque la verdad es muy bonito. Al final del sendero es un sendero muy fácil, está todo asfaltado y al final encuentras una cascada con unos asientos para que te puedas tomar lo que quieras, puedas descansar. Hay también algunos restaurantes al final del todo y es muy bonito. Cuando íbamos para abajo, encontramos unos puestos en los que estaban haciendo este snack, que es una hoja frita, literal. Es una hoja de arce que meten como en una masa dulce, como una tempura, y las fríen. Eran baratas, así que decidimos probarla. Al fin y al cabo te estás comiendo una hoja, pero es algo muy curioso y no está mal. Bueno, a todo esto se tardaba como 1 hora en llegar desde donde estábamos nosotros, y a la vuelta pues otra hora. Así que ya llegamos como por la tarde. Decidimos visitar Americamura, que es una zona donde hay muchísimas tiendas de ropa y también mucha comida callejera. En un edificio encima tenían la Estatua de la Libertad, algo que me pareció curioso. Y bueno, algo más que visitar. La mala suerte es que empezó a llover, así que tuvimos que irnos corriendo. Nos refugiamos debajo del puente que está al lado del canal, lo que os enseñé el primer día. La verdad que se veía súper bonito el reflejo de las luces. Estuvimos un ratito ahí y luego cuando empezó a llover un poquitín menos, porque no paró de llover, fuimos corriendo a Don Quijote y compramos un paraguas. Spoiler, el paraguas no lo volvimos a utilizar en todo el viaje. Creo que no fue muy caro, así que bueno. Para cenar decidimos ir a una cadena de restaurantes de sushi que es súper conocida, la había visto en todos lados. Así que fuimos allí, es sushi en cinta. También puedes pedir el que quieras en la tablet, pero lo curioso es que van pasando diferentes platos por la cinta y puedes coger el que quieras. También cuando acumulas 5 platos, puedes tirarlos por esta rendija que parece como una hucha y ver si te ha tocado algo. Suerte que tuve que en la primera tirada ya me tocó una bolita. Yo pensaba que no me iba a tocar nada y vaya, me tocó algo. Para finalizar el día fuimos paseando por esta calle que estaba llena de tiendas y de todo, vamos, podías encontrar de todo por allí. No me acuerdo del nombre, pero eso fue lo que hicimos para terminar el día. Hoy empezamos el día en la estación
Vamos a coger el primer Shinkansen, que es el tren bala en Japón. Es un tren que va súper rápido y lo cogimos para ir a Hiroshima. Aunque primero vamos a visitar Miyajima, que es una isla que se encuentra al lado de Hiroshima. La verdad, yo prefería visitar esta isla antes que Hiroshima, pero también decidimos visitar luego un poquito de Hiroshima para ver un poco la historia y lo que pasó allí. Cogimos un ferry desde Hiroshima hasta Miyajima. Se llega en un momento. Desde el barco se puede ver el famoso Tori en el agua y es una experiencia muy bonita. Al llegar fuimos directos al santuario Itsukushima, que desde aquí tienes una gran vista del Gran Tori, aunque también se puede ver desde el paseo de al lado, pero bueno, de aquí lo puedes ver en línea recta. Es un santuario sintoísta muy pequeño, de color rojo y blanco, es espectacular, con el reflejo del agua, y el Gran Tori puedes verlo rodeado de agua en caso de que la marea esté alta, o también si la marea está baja puedes llegar incluso caminando hasta él. Había una zona como para hacer fotos con el Gran Tori detrás. Lo cogías en línea recta, pero había una cola increíble, así que yo decidí no esperar y me hice la foto justo al lado, que también se podía conseguir una buena foto. Al salir de aquí paseamos un poco por la isla, es súper bonita. Se pueden ver ciervos andando a sus anchas por aquí, como en Nara. Es muy bonita. A mí esta fue una de las zonas que más me gustó de Japón, porque se respira un ambiente más tradicional y es muy bonito. Para comer decidimos ir a este restaurante muy pequeñito. Solo cabían como 8 o 9 comensales alrededor de la mesa donde cocinaban dos señoras. Y aquí pedimos okonomiyaki, que es un plato muy típico de esta zona. Y también pedimos yakisoba, creo que era. Y era un poco picante, pero estaba muy rico. Luego paseamos un poco más por la zona y ya decidimos coger el ferry de vuelta a Hiroshima. Visitamos, como no, el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. Y bueno, aquí podemos encontrar varios monumentos en memoria a lo sucedido. Lo primero que os enseño es este edificio. Un edificio que estaba coronado por una cúpula, como podéis ver. Y creo que, si no me equivoco, es el único edificio que quedó en pie cerca del hipocentro de la bomba, lo que es impresionante. Al verlo allí en persona, la verdad que impacta bastante. Y bueno, es un edificio que ha quedado como recuerdo a las víctimas y está dentro del Parque Conmemorativo de la Paz. Por este paseo podemos ver la llama de la paz y al fondo el cenotafio conmemorativo, en el que se puede ver de fondo el edificio que os enseñé antes. Este es el monumento a los niños y decidí tocar la campana, pero me creía que era una campana que se tiraba para abajo, pero no. Bueno, estuvimos un rato dando un paseo por este parque y la verdad que está muy bien visitarlo y conocer un poco la historia. Y nada, ya luego volvimos al Shinkansen porque nos quedaba un ratito de vuelta a Osaka y queríamos visitar el parque botánico Team Lab, que se tenía que visitar por la noche porque está todo lleno de luces y es como una exposición que han creado en un parque. Así que bueno, os voy a enseñar algunas tomas que hice. Desde ya os digo que no creo que merezca la pena el dinero que vale,
Nosotros conseguimos las entradas un poco más baratas y bueno, por esa parte no nos arrepentimos. Pero me pensaba que era un poco más interactivo y no es así. Simplemente vas paseando por el parque y ves las diferentes exposiciones. Decidimos ir a este parque porque TeamLab también tiene un museo en Tokio y los comentarios eran un poco malos, como que olía a pie, que no valía la pena, no sé qué. Así que decidimos ir a este, que era al aire libre, para vivir la experiencia. Creo que es una experiencia sensorial muy bonita, pero creo que le falta un poco más de cosas para que puedas interactuar. Esto ha sido todo de la primera parte del viaje a Japón. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto en la segunda parte.